En la serie Lecturas compartiremos ahora el valor de la democracia y la Constitución. ¿Para qué sirve una Constitución? Las constituciones son el pacto fundamental de una comunidad. Pero, ¿qué utilidad tienen? Por un lado, tienen una función positiva, en tanto indican el camino que esa comunidad política se propone seguir. Por otro lado, tienen una función negativa, en tanto ponen límites a lo que el Estado y el gobierno tienen permitido. Estos compromisos políticos se encuentran en la parte dogmática de la Constitución que contiene los derechos y garantías. En su preámbulo, la Constitución argentina adquiere un compromiso con el respeto de los derechos civiles de todas las personas que pisen el suelo argentino, sin importar si se trata de ciudadanos o no. Esto significa que todas las personas que habiten nuestro país tienen los mismos derechos. Sería inconstitucional, por ejemplo, una ley que impidiese a los extranjeros utilizar los servicios públicos de salud o que les negara a sus hijos estudiar en escuelas argentinas. En 1994, con la reforma constitucional, nuestro país tomó una serie de compromisos con los derechos humanos a través de la incorporación de una serie de tratados internacionales que recibieron, desde ese momento, el mismo rango jurídico que la Constitución. Al mencionar 1994, acabamos de escuchar que apareció la palabra reforma, y reformas constitucionales hubo varias, no solo en 1994. Continuamos la lectura con las reformas constitucionales. Así como las sociedades van cambiando con el transcurso del tiempo, a veces es necesario adaptar la Constitución a las nuevas necesidades sociales, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente o la necesidad de defender a los consumidores y usuarios de bienes y servicios. Estos aspectos no eran problemas planteados en la sociedad de 1853, pero sí lo es en la sociedad actual. La creciente contaminación del suelo, del aire y del agua que hoy padecemos, así como el desarrollo de la economía y de la sociedad de consumo, con su extraordinaria oferta de bienes y servicios, ha hecho necesaria la modificación de la legislación. Por ello, en el artículo 30, la Constitución Nacional ya establecía que puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. Sin embargo, al no tratarse de una ley común, sino de la Ley Suprema del Estado, el procedimiento para hacer un cambio en la Constitución es diferente del que se sigue para sancionar cualquier otro tipo de leyes. Nuestra Constitución adopta un sistema rígido para ser reformada. ¿Qué significa esto? No que sea imposible de modificar, sino que hacerlo plantea cierto grado de dificultad. Estos obstáculos tienen la función de impedir que los gobiernos las modifiquen a su antojo. A la vez, permite que en caso de haber necesidad de cambiarla, el propio pueblo se tome el tiempo que dura este procedimiento de cambio para debatir públicamente la reforma. La importancia de debatir. Dice el artículo ya citado: la necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes, al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Una convención nacional constituyente. Esto no quiere decir que es imposible hacer la reforma, pero sí que debe ser algo meditado, pensado y debatido. Reformas de la Constitución Nacional ha habido varias. La Constitución Nacional fue reformada en numerosas ocasiones.
En la actualidad se hallan vigentes las reformas que tuvieron lugar en los años 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994. La primera reforma de la Constitución Nacional se produjo, como ya acabamos de escuchar, en 1860. Con dicha reforma, Buenos Aires se incorpora a la Confederación Argentina. Esto requiere tener en cuenta aspectos históricos que tienen que ver con profundas luchas entre Buenos Aires y el interior, primero entre el bando unitario y federal, que fueron parte de las luchas del siglo XIX, y ya sancionada la Constitución en 1853, se había planteado un espacio de lucha, porque no estaba cerrada todavía la cuestión, en la relación entre Buenos Aires y el interior, y fundamentalmente que Buenos Aires fuera considerada capital de la República, y ello implicara dejar de ser la capital de la provincia de Buenos Aires, lo cual hizo necesario crear la ciudad de La Plata, pero al convertirse Buenos Aires en capital, el puerto y la aduana ya dejaban de ser jurisdicción de la provincia para pasar a ser jurisdicción nacional. Todo esto fue un gran debate, un problema realmente muy significativo en la vida política de la segunda mitad del siglo XIX. Y la reforma constitucional de 1860 da cuenta de esa situación. En 1949, durante el primer gobierno del general Juan Domingo Perón, se realizó una vasta reforma que incluía la reelección presidencial, que reconocía derechos sociales a los ciudadanos y toda otra serie de medidas que generaron grandes debates en la sociedad de la época, en torno también debates acerca de la figura de Perón, porque si bien había una adhesión popular muy grande, también había sectores opositores que marcaban su descontento, y que de hecho el descontento de algunos sectores opositores llegó hasta tal punto que Perón no puede finalizar su segundo mandato y sufre un golpe de Estado en 1955. Justamente el gobierno que surge a partir del golpe de Estado de 1955 deja sin efecto la reforma constitucional de 1949. Sin embargo, la convocatoria a la reforma que se opera en 1957 incorpora, por ejemplo, el artículo 14 bis, significando un avance en los derechos económicos y sociales que ya se habían planteado en 1949. Por último, la reforma de 1994, he comentado solo algunas de las reformas, prosigo la lectura, reafirmó la defensa de los derechos humanos y consagró nuevos derechos y garantías. Asimismo, buscó limitar las atribuciones del presidente. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de la Constitución Nacional Argentina, una figura clave fue Juan Bautista Alberdi, quien entre 1810 y 1884 vivió y desarrolló su obra como un escritor y jurista, que escribió un libro que justamente su título es reflejo del aporte que brindó para la Constitución. El título de su obra se llama Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, y compartiremos en este momento de lectura un fragmento. El principal medio de afianzar el respeto de la Constitución es evitar en todo lo posible sus reformas. Estas pueden ser necesarias a veces, pero constituyen siempre una crisis pública, más o menos grave. Son lo que las amputaciones al cuerpo humano, necesarias a veces, pero terribles siempre. Deben evitarse todo lo posible o retardarse lo más. La verdadera sanción de las leyes reside en su duración. Remediemos sus defectos por la interpretación.
La interpretación, el comentario, la jurisprudencia es el gran medio de remediar los defectos de las leyes. Para no tener que retocar o innovar la Constitución, reducirla a las cosas fundamentales, a los hechos más esenciales del orden político. No comprendáis en ellas disposiciones por su naturaleza transitorias, como las relativas a las elecciones. Esto decía Juan Bautista Alberdi en su libro Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, allá por las páginas 259-260. Una obra sin dudas esencial para tener en cuenta cuando hablamos de la Constitución Nacional Argentina.